Hola, me presento, mi nombre es Gabriel Hernández. Hoy voy a estar presentando el tema que le tocó a mi grupo, que es la introducción de la técnica PCR-RPLP para el diagnóstico de dos mutaciones en el gen VHL. Bueno, este es un artículo que vamos a estar desglosando a lo largo de esta presentación. La introducción, bueno, vamos a hablar un poquito de este gen. Este gen es un supresor tumoral que juega un papel bastante importante en la prevención del cáncer renal y en otros tipos de cáncer, pues normalmente en los individuos sin alguna mutación en este gen. Las mutaciones en este gen, por otro lado, son puntuales, son por sustitución de bases. Estas pueden llevar a una variedad de enfermedades, incluyendo la enfermedad de von Hippel-Lindau. Por otro lado, la identificación de este gen y ¿cómo decirlo? Pues como que buscar en este gen va a ser bastante importante y esencial para el diagnóstico y la investigación de estas enfermedades. Bueno, vamos a hablar más en el de este gen afectado. Bueno, el locus lo podemos ver en pantalla, es en el cromosoma 3, brazo P, bueno. Aquí lo podemos ver precisamente. Bueno, después tenemos el tamaño del gen en pares de bases. Es de 852 pares de bases. La región génica afectada es la estructural. Los exones afectados son el 2 y el 3. La función de este gen, como lo mencioné anteriormente, gen supresor tumoral, ayuda a controlar el crecimiento celular, ayuda a controlar la proliferación, el crecimiento, bueno, controla eso. Es bastante importante. Lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una imagen bastante específica sobre este gen. Bueno, vamos a continuar con la mutación específica. Según la célula afectada, esta mutación va a ser germinal. Germinal, como ya sabemos, es que se pasa de progenitor a su hijo y así sucesivamente. Según su magnitud, es una mutación génica puntual de sustitución de bases, como lo mencioné, y de transición. Bueno, tipo de mutación puntual, sustitución de bases en los nucleótidos 362 del exón 1 y 481 del exón 2. Según efecto fenotípico, es una missense o nonsense, puede ser. Nonsense, como ya sabemos, es que va a cortar y va a poner un con determinación, afectando así como tal a la cadena. Y missense es que va a cambiar un aminoácido como tal. Bueno, vamos a seguir con la fisiopatología de este síndrome. Vamos a hablar un poquito más molecularmente. Este, pues, gen actúa, pues, normalmente controlando la forma en la que las células crecen, se dividen y mueren. Juega un papel bastante importante en la angiogénesis. Pues, esta proteína de VHL es una ubiquitina ligasa. Controla la subunidad alfa del factor de la hipoxia. ¿La hipoxia qué es? Bueno, la hipoxia es cuando la célula está en hipo de poco oxígeno. Bueno, esta proteína hace parte pues de un complejo de ligasas que van a actuar como pues como marcador para este factor. Bueno, por medio de la ubiquitinación. Esto es muy importante, la ubiquitinación. Bueno, va a degradar este factor pues en situaciones normales para proliferar adecuadamente como se debería hacer para tener un funcionamiento normal. Bueno, por otro lado, si esta proteína no está funcionando correctamente, no va a existir una correcta ubiquitinización, como les dije, que es muy importante, y se va a unir el factor alfa y esto va a promover una proliferación no adecuada, sino que descontrolada. No va a tener algún tipo de control y va a ser incorrecta y esto nos va a favorecer a los diferentes tumores y demás. Estos diferentes tumores pueden ser benignos o malignos, los podemos, crecen en diferentes partes, como lo son las glándulas, el encéfalo, los ojos, la médula espinal, demás. Bueno, hay una propensidad a adquirir ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de riñón o páncreas,
Podemos ver que los síntomas son visibles a edad tardía, alteraciones en la presión sanguínea, pérdida de audición, equilibrio, aumento y descontrol hormonal, mareo, problemas de visión, dependiendo mucho del tumor y demás. Bueno, los epitelios son como tal lo que está en todo, lo que va a proteger los órganos, las vísceras para proteger como tal el tejido conectivo. Al estar más en contacto con el ambiente, se necesita una proliferación mucho más rápida y así como prolifera mucho más rápido, y mucho menos controlado, es mucho más fácil que éstas muten. Bueno, vamos a seguir con la herencia. Esto, como ya sabemos, no tenemos que darle muchas vueltas, es un patrón de herencia autosómico dominante. Aquí estamos presentando un árbol genealógico creado por nosotros en el que vemos literalmente el patrón de autosómico dominante, que como ya tenemos el conocimiento, es que con solamente un progenitor afectado se van a ver hijos afectados, sí o sí. Por eso es dominante como tal. Aquí lo ilustramos bastante bien. Bueno, luego tenemos los cuadros de Punnett, que también hicimos con las diferentes probabilidades de riesgo. Por temas de tiempo, vamos a explicarlo un poquito más por encima. Pero algo importante que tenemos que recalcar es que cuando los individuos son homocigotos dominantes, o sea, homocigotos, significa que sus dos padres portan este problema, pues el hijo no va a ser compatible con la vida. Si ya un solo padre puede generar bastantes daños, no, como que no podría ser compatible con la vida si ya tenemos dos. O sea, ya es demasiado incompatible con la vida. Aquí podemos ver cómo tenemos genotipos homocigotos dominantes, luego tenemos homocigotos dominantes más 50%, más 50% heterocigoto. Aquí podemos ver que 50% de individuos afectados, incompatibles con la vida, pero otros 50% individuos afectados solamente. Por otro lado, tenemos un genotipo 100% heterocigoto con un fenotipo 100% afectado. Probabilidad de riesgo 100%. Todos los de arriba tienen probabilidad de riesgo 100%. Luego tenemos genotipo 50% heterocigoto y 50% homocigoto recesivo. Aquí ya se va disminuyendo como tal el riesgo. Hasta llegar a este genotipo, a este cuadro que nos indica que el 15% es un homocigoto dominante, el 15% es un recesivo y el 50% es un heterocigoto. Bueno, aquí podemos ver que tenemos 25% de individuos afectados, incompatibles con la vida, pero tenemos muchas más probabilidades de que esta vida pueda suceder. Bueno, vamos con la metodología. Bueno, este es un tema un poquito más complicado y extenso, pero vamos a intentar exponerlo de la mejor forma. Bueno, la primera, extracción de ADN, sencillo. Ya hemos hecho laboratorio sobre esto, donde nos pinchan el dedo, extraemos el ADN, lo observamos, demás. Eh, bueno, seguimos con la espectrofotometría. Es la capacidad de absorción que tienen o sea, se mira la capacidad de absorción que tienen los ácidos nucleicos de los rayos ultravioleta para determinar concentración, pureza y demás. Luego tenemos la PCR, bastante importante, que es bastante extensa de explicar, pero por encima podemos decir que se usan primers, una ADN polimerasa y tiene 3 pasos que son primordiales. Tenemos la desnaturalización, luego tenemos el apareamiento y luego tenemos desnaturalización, apareamiento y elongación. Bueno, luego tenemos la famosa PCR-RFLP. Esta es de la cual se centra este estudio. Combinará la PCR, que la hablamos anteriormente, pero lo vamos a combinar con la digestión de enzimas de restricción para analizar los polimorfismos y demás. Bueno, la electroforesis.
Aquí separamos las células según su tamaño, según su carga, y se hace con el gel, déjenme un segundo, no recuerdo bien el nombre, el gel de agarosa, eso, el gel de agarosa, listo. Luego tenemos la SSP. Aquí detectamos variaciones de secuencias de ADN basándolas en sus conformaciones como tal de las estructuras. Listo. Luego tenemos metodología. Bueno, la metodología como tal que se empleó, vamos a resumirla. Primero, se recogen las pruebas de sangre periférica de los pacientes con VHL. Se extrae el ADN por muestras de sangre por medio de precipitación salina. El ADN se cuantificó mediante espectrofotometría. Aquí ya tenemos más cómo se van involucrando las diferentes pruebas. Luego se someten a técnica PCR, normal utilizando cebadores específicos para estos dos exones, para identificar estos dos exones específicos del gen VHL para detectar mutaciones. Se realizó una digestión enzimática, luego se agregó dos enzimas de reacción denominadas SFANI y luego IB, y luego BTGZI. Bueno, el producto de esta digestión se analizó mediante electroforesis con el gel de agarosa. Además, se usó un programa bioinformático para realizar el análisis de las secuencias de este gen. Bueno, resultados. Vamos a hablar un poquito más sobre el exón 2 y el exón 3 en los diferentes individuos. Bueno, como podemos ver en el exón 2, los individuos 2, 6 y 7 son silvestres, que no tienen mutación. Su banda es mucho más delgada, su banda es de 212 pares de bases con respecto a la de 266 pares de bases, ya que su fragmento sí fue digerido. Mientras tanto, los individuos 3, 4 y 5 con mutación, donde su banda es de 266 pares de bases, se ve más gruesa, por ende no ocurrirá digestión, porque la enzima no va a poder reconocer esta secuencia. Bueno, luego tenemos el exón 3, más o menos pasa lo mismo. Para los individuos sin mutación, que son los 2, 6 y 7, su banda se nota mucho más delgada, con 208 pares de bases en total. En los individuos, mientras que en los individuos 3, 4 y 5, su banda se nota más gruesa y ubicada en la parte superior debido a su peso de 292 pares de bases. Esto es mucho más. Esto se debe a que tampoco fue digerido por su anormalidad. Por último, vamos a hablar de la discusión y de las conclusiones que se sacó de este artículo. Lo primero, bastante importante, nos permite hacer una identificación de la mutación de una manera mucho más asequible, prenatal, presintomática. Esto es bastante importante para que las personas ya puedan saber que sus hijos tienen la enfermedad, qué va a pasar, cómo se pueden preparar para hacer esto un proceso mucho más seguro y demás. Segundo, la enfermedad von Hippel-Lindau se puede detectar de una manera mucho más eficaz y segura con la PCR-RFLP. Luego tenemos que esta misma prueba va a presentar una superioridad sobre la prueba SCP de secuenciación para el diagnóstico de mutaciones del gen VHL. Bueno, y por último, podemos concluir que las mutaciones causantes de la enfermedad se pueden localizar por la electroforesis, luego de llevar a cabo esta técnica PCR por medio de enzimas de restricción. Bueno, aquí damos unas referencias, claramente usamos el artículo para guiarnos con todo, nos guiamos un poquito también de diferentes páginas, ya que ese artículo es muy, muy famoso, así que ya se ha, pues como muchas personas han opinado, muchas personas han hecho sus estudios también, entonces pues no podíamos dejar de investigar y nada, espero que le haya gustado, profe, estamos muy emocionados por esta exposición y muchas gracias por escuchar.